Bienvenidos a esta sesión del taller de poesía online. La mañana de hoy vamos a estar conversando sobre la metáfora, ese lenguaje, ese idioma de la poesía. Ciertamente, cuando hablamos del arte y sobre todo del arte contemporáneo, el arte moderno, decimos o nos damos cuenta de que se sostiene en base a la desconstrucción de elementos. Entonces, la pintura moderna se basa en la abstracción o conceptualización de elementos pictóricos clásicos. Nos vamos a la arquitectura moderna, nos damos cuenta de que los arquitectos modernos modifican las formas clásicas de la arquitectura y se inspiran en ellas para crear nuevos elementos conceptuales. Es decir, todo lo que se acerca a, a la idea de la modernidad o de la posmodernidad, mucho más compleja o quizá mucho más sencilla, siempre está relacionado con la idea de conceptualizar, de tomar elementos que de alguna manera transformen o perviertan los elementos clásicos. Cuando vamos a la poesía, entonces nos preguntamos cuáles son esos verdaderos elementos clásicos de la creación poética. ¿Cuál sería el equivalente al dibujo hiperrealista en la poesía, o cuál sería el elemento del canon de lo que sería lo poético? Muchos se equivocan pensando que el canon de lo poético o de lo clásico poético es la rima. No necesariamente la rima, como la conocemos, sea el canon de lo poético. Fundamentalmente porque la rima es un elemento que no pertenece exclusivamente a la poesía. La rima es una apoyadura memotécnica que también lo utilizó la historia en su momento, que lo utilizó, bueno, que cada uno de las formas retóricas se ha inspirado o utilizado la rima para poderse apoyar en la memoria, ¿no? Sobre todo en las sociedades ágrafas o en las sociedades en las cuales la escritura era un privilegio. Esa escritura privilegiada, como venimos conversando, tiene el, durante el resto de la humanidad, ¿no? Es decir, la capacidad de leer, la capacidad de escuchar, la capacidad de darnos tiempo para hacer cultos o para entrar en el mundo del conocimiento, siempre fue un privilegio de las minorías. Pero la literatura, la cultura de masas, las historias, las noticias, para que no se olvidaran, eran estructuradas en rimas, y así el pueblo que no sabía leer ni escribir, bueno, podía aprendérselas y difundirlas. Ergo, la rima sí es una constante en la poesía, pero también es una constante en otros elementos, y por sí sola no hace que exista poesía. Ese es otro punto que ustedes deberían, uh, bueno, entender del asunto de lo poético, del asunto de la diferencia entre poesía y poema. Cuando hablábamos de Octavio Paz, nos encontrábamos entonces en una relación dicotómica entre lo que significaba la poesía y el poema. La poesía como espíritu del arte, la poesía como un elemento suprarreal que estaba en todo, que estaba depositada en la pintura, en la música, en la arquitectura, en todas las expresiones artísticas, como ese espíritu del arte, repito, y el poema como realización física de la poesía, ya no solamente como espíritu, sino como corporeidad de la poesía. Entonces, existen poemas que no tienen poesía, o existen poemas que tienen poca poesía. Son poemas que tienen forma de poema, que obedecen a la tradición del poema escrito, pero que no son contentivos de una alta cantidad de poesía. Entonces, lo más parecido al canon de lo que es la poesía, lo más parecido al nacimiento, al génesis, a ese cultivo de lo clásico dentro del poema, no es el género de la rima, sino que es la metáfora. Y aquí es donde podríamos nosotros hacer un montón de alegorías. Es decir, yo realmente molesto
a la gente diciendo que la poesía fue lo primero. En el principio fue el poema, en el principio fue la poesía. Hay un señor, un académico de aquí de Maracaibo, que se llama Américo Goyo, que dice que en el principio fue la música, ¿no? Que la fundamentación de todas las artes está en la música. Y yo siempre le he debatido diciendo que al principio, antes de que nosotros fuésemos capaces de hablar, ya éramos capaces de pensar poéticamente. En el momento en el que nosotros dijimos, pensamos, estructuramos y llegamos a la conveniencia social de que a esa cosa de madera altísima, de hojas verdes y flores y frutos, le vamos a llamar árbol. Tuvimos la capacidad de extraer la realidad y convertirla en unos fonemas. Uh, Desde ese momento entonces empezamos a crear los elementos poéticos, porque la poesía es una manera de extraernos de la realidad, de hacer de la realidad un objeto portable para nuestro entendimiento, para poder convertir lo real y después lo ficticio, lo real maravilloso, lo imaginable, en algo tangible en la realidad poética. Y allí entonces me voy a meter en un tema que quizás ya ustedes manejen, pero que a mí me gusta recordar siempre, que es el asunto de la realidad poética. La poesía tiene como un espacio de seguridad. La creación literaria tiene como un campo en el cual las cosas son posibles. Y ese espacio en el cual las cosas son posibles lo hemos llamado realidad poética. Para la poesía está permitido pensar que existen elementos que en lo real no podríamos nosotros darnos la oportunidad. Yo siempre utilizo el, la metáfora de José Martí, aquella que dice el surtidor de agua de coral. Ya les voy a buscar el verso exacto de José Martí. José Martí tiene un verso en sus versos sencillos que a mí me parece maravilloso y que bien nos involucra, ¿no? En, en la idea de que la poesía es plurisensorial, de que las imágenes poéticas son por lo menos cinéticas, ¿no? Miren, este verso sencillo de Martí, esta cuartetica que está aquí. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes leerla conmigo si quieren. Pero nada más son los primeros 4 versos, donde dice, mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Bueno, si vamos a pensar lo que es un surtidor de agua, pensemos en una fuente o un abrevadero, en una especie de bomba. Eso está dentro del mundo de lo real. Uh, Está comparando a su verso con un surtidor, pero después viene el elemento que a mí me parece transformador. Y dice, que da un agua de coral. Y yo siempre les pregunto, ¿de qué color es un agua de coral? Y allí las personas empiezan a responder, bueno, es verde, es roja, es de colores vivos, es multicolor, porque bueno, los corales tienen verdes, tienen rojos, tienen amarillos. Y después les pregunto, ¿pero qué textura tiene un agua de coral? ¿Y qué olor puede tener un agua de coral? Entonces se empiezan a mezclar imágenes de lo que son para nosotros los corales. El que ha tenido un coral en la mano sabe que es duro el coral, no es algo, aunque parezca suave, aunque parezca filtrado por la vista acuática, parezca suave, pero es verdaderamente una pieza de calcio dura. Uh, entonces, sabe, pensar que esa forma rígida del coral se convierta en un agua y que fluya por un surtidor, hace que esos 2 versos, mi verso es un surtidor que da un agua de coral, sean
extraordinariamente polisémicos, es decir, estén habitados de múltiples sentidos. Y esa agua de coral, aunque sea irreal, aunque no podamos encontrarla en el mundo de lo que llamamos lo real, aunque no podamos manifestarla en lo que podría ser el mundo de la física, uh, existe dentro de ese espacio de seguridad de la poesía. A nadie dentro de un poema le va a molestar escuchar mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Por el contrario, nos maravilla la capacidad inventiva del creador a la hora de producir esos dos versos y de en dos versos sintetizar tantas imágenes y tanto material poético maravilloso. Entonces, a ese espacio de seguridad, a ese espacio que nosotros vamos a llamar quizá en algún momento ficción, a ese espacio de la ficción, de la versión de la realidad que llamaremos ficción, uh, lo llamamos o lo conocemos como la realidad poética. Entonces, dentro de ese espacio de la realidad poética, creo yo que está el inicio de todas las cosas del ser humano. Es decir, yo pienso que el hombre se atrevió a generar una primigenia realidad poética en el momento en el que le dio forma a las cosas abstractamente a través de las palabras. Llamar al hijo hijo, es decir, entendemos que papá y mamá se parecen en todos los idiomas porque son las primeras palabras que dicen los bebés, es decir, dada, papa, es decir, son palabras muy sencillas, fonemas muy sencillos, con los cuales los primeros humanos lograban identificar a sus padres y por eso se parecen esas dos palabras en todo el mundo. Papá y mamá se parecen en todo el planeta. Pero de allí en adelante, la construcción de fonemas, la construcción, la asignación arbitraria de palabras para llamar a las cosas, son actos poéticos. Son actos poéticos que comenzaron como actos poéticos colectivos de pequeñas comunidades que se fueron imponiendo después a la convención social y a la constitución de idiomas. Ah, así, vamos entonces a entender cuáles son los principales elementos de la poesía desde el génesis mismo del idioma y de nuestra capacidad de pensamiento. El, los primeros elementos, sin duda, son los elementos comparativos. Toda la poesía está constituida, construida, levantada encima de elementos comparativos. El ser humano es, sin duda, un, un ser, un ente, una entelequia que nosotros mismos hemos formado, pero en base a nuestro contexto. No existe el ser humano sin el contexto en el cual se representa. No somos seres, sino seres en un contexto. No existimos aisladamente, no somos mentalistas, no somos solamente personas que habitamos dentro de nuestra mente, sino que nuestra mente está relacionada infinitamente con las cosas que tenemos alrededor. Entonces, desde un principio, desde el principio de las cosas, siempre hemos intentado definirnos cuando definimos nuestra realidad circundante. Ergo, el principal elemento para nosotros crear arte, para crear poesía, ha sido la capacidad que tenemos para comparar nuestra imaginación, nuestras composiciones ficcionales, nuestras posibilidades creativas con el resto de las cosas. Planteaba Aristóteles en aquel primer documento sobre la poesía llamado La Poética, en las primeras páginas, él plantea cuál es el método de creación poética. Y él dice que el método de creación poética por antonomasia es la mímesis. La mímesis, para los griegos, es el fundamento de toda la creación artística, fundamentada en la poética, y la mímesis consiste en la capacidad que tiene el creador para recrear la realidad, pero como va a estar imposibilitado para hacer de la realidad de convertir la realidad en algo, en una duplicidad dentro del texto, entonces la mimesis es la capacidad que tiene el creador para recrear la realidad, pero siempre por encima o por debajo de la realidad. Es decir, el creador jamás va a poder replicar la realidad, siempre va en la
capacidad que tenga de generar una duplicidad de la realidad a través de la mímesis, lo va a hacer por encima de la realidad, embelleciendo la realidad más de lo que es, o por debajo de la realidad, atacándola, desmejorándola o mostrándola, afeándola. Entonces, si el primer concepto que tenemos sobre la teoría literaria y sobre la idea de lo que es la creación, según Aristóteles, es la mímesis, podemos entonces darnos cuenta que no estamos reflexionando mal cuando decimos que son los elementos comparativos con nuestros contextos los que nos van a dar los fundamentos de la creación literaria. Entonces, no es la rima lo clásico, no es el canon, el canon no está basado en elementos de antiguos, ¿no? Los elementos antiguos no están basados en elementos estilísticos, sino que están basados en elementos metafóricos, en los elementos comparativos. La comparación más compleja, y que es la última que vamos a estudiar, sin duda, es la metáfora. Es la más compleja de todas, es la que ahonda más en el hecho poético. Pero existen otras comparaciones que utilizamos constantemente en la poesía. Pensemos en la primera y más recurrente forma de comparar, que es la comparación directa o símil como recurso literario. Nosotros, los que vieron bachillerato, se recuerdan, identifica el símil en tal poema, en la silva de la agricultura, en la zona tórrida, identifica el símil en el poema de Agustín Lozano, identifica el símil en este poema. Un símil no es sino una comparación que tiene un elemento directo comparativo, que es el cómo. Entonces, en el momento en el que nosotros decimos, tú eres bella como una alondra que canta la primavera, estamos creando un elemento poético, un elemento hermoso, pero es una comparación directa. Es decir, tú eres bella como, o tú eres, o Maracaibo es tan bella como el amanecer fortuito bueno, cualquier cosa, no tengo ahorita. Lo que quiero decir es que los poetas han utilizado desde un principio la idea de la comparación directa en base al cómo, uh, y han llamado a ese recurso literario lo han llamado símil. El símil entonces es la comparación directa. En el momento en el que el poeta sin aspavientos compara un elemento con otro, y en esa dualidad, digamos, en esa dialéctica de la comparación directa, nace un concepto poético. Es cuanto y más poético en cuanto más seamos capaces de utilizar esa poética para desarrollar elementos de la realidad poética. Mientras que más nos atrevamos a hacer una comparación con un símil más profundamente poética, es decir, más profundamente alejada de la realidad física o más profundamente alejada del contexto de lo lógico, vamos a tener entonces comparaciones profundamente más poéticas, profundamente más adicionadas al mundo de la realidad poética. Uh, y así vamos a estar experimentando, no solamente diciendo tú eres bella como una rosa, sino que vamos a estar diciendo tú eres bella como las lenguas de fuego que el sol nos envía cada mañana para que podamos calentarnos, o decir cualquier otra cosa que sea muchísimo más profunda, compleja y cuya realización nos inspire más. El otro elemento que, que analizan los lingüistas dentro de la creación poética, la creación del habla, es la construcción de estructuras metonímicas. La metonimia es otro elemento comparativo, pero es un elemento comparativo en el cual son sucesiones, intercambios de sentido. La metonimia es vertir el sentido de algo en otra cosa. Es muy común en la retórica y podemos entenderlo, por ejemplo, en el momento en el que somos capaces de nombrar a algo por una parte. Es un proceso habitual en el habla, es decir, nombrar
al todo por la parte. Por ejemplo, pensemos en la palabra buró. Pensemos en la palabra buró, que es un mueble que se utiliza en las oficinas. Regularmente, un ejemplo básico de la metonimia es la palabra buró. Cuando decimos, no, el buró político del partido tal, no nos referimos a que la mesa que tienen esa oficina sea, sea una parte fundamental de ese partido, sino que porque se reúnen alrededor de un buró, de un mueble, uh, entonces son capaces de nombrar a un todo, a un cuerpo colegiado, a un cuerpo de abogados, a un cuerpo de políticos, en este caso, somos capaces de nombrarlos por una parte. Entonces definimos al todo por la parte. En la poesía es común entonces utilizar estructuras metonímicas en el momento en el que le damos sentido a un todo conceptual, en el que le damos sentido a un todo metafórico, inspiracional, en el que somos capaces de hablar de una realidad poética amplia a partir de un solo elemento. Pensemos en el momento en el que el poeta se inspira en la boca de su amada, o pensemos en el momento en el que la tristeza se deposita en un solo elemento, en una bota sucia, en una miga de pan, aquel poema de Eugenio Montejo de la miga de pan. Son entonces los poemas construcciones metonímicas en el momento en el cual somos capaces de entender desde una partícula de sentido todo un sentido más amplio. Y allí entonces estaremos haciendo elementos comparativos más abstractos, por supuesto, que la comparación directa. Está la comparación directa, el símil, que es lo básico, comparar esto con esto como esto. Pero después avanzamos en el momento, en la complejidad, cuando somos capaces de describir desde una parte, por una parte de un elemento general, somos capaces de hablar de todo el elemento. Y finalmente, bueno, la metáfora como construcción del sentido más complejo de la realidad poética. Para hablar entonces de la metáfora y poder definirla, vamos a tener que hacer una pequeña, breve revisión histórica de lo que ha sido la metáfora para ciertas sociedades. Quizá la sociedad que más se acercó a hacer de la metáfora un idioma colectivo fue la sociedad vikinga. Los vikingos fueron capaces de crear, de inspirarse en las estructuras metafóricas para hacer de su lenguaje un lenguaje sin duda dotado de una capacidad críptica, es decir, de una capacidad de encerrarse dentro de sí mismo y de esa forma hacer de su lenguaje una especie de juego, algo más rico. Los vikingos además eran, eran como podríamos llamarlos, eran guerreros, pero al mismo tiempo eran hombres y mujeres de mar. Entonces, creo que podríamos dedicarnos durante horas a pensar en por qué estos señores se dedicaron a pensar el mundo desde la metáfora, a entender el mundo, a definirlo desde la metáfora y no desde otras formas de construcción de la realidad. Jorge Luis Borges hace un maravilloso ensayo llamado Las Kiningar, que son el nombre que le daban ellos a estas construcciones que se atrevían a crear elementos de la realidad, ¿no? Pensemos en estos marineros, estas personas lanzadas al mar, una sociedad que vive en constante guerra y cuya
cuya imagen, la imagen que nos viene a la mente cada vez que pensamos en los vikingos, son hombres aventurados, hombres y mujeres guerreros, dispuestos a pelear en cada momento y con muchísimo alcohol en sus barcos, con altas borracheras, con una vida bastante libre y con una sexualidad bastante efervescente. Entonces, si pensamos en eso, nos estamos pareciendo a nuestra idea de los poetas y de los hippies y de esta idea contemporánea de la libertad, ¿no? Entonces, ellos tenían también esa capacidad de que cada vikingo fuera, además de un guerrero, además de un marinero, fuera también una especie de poeta. Entonces, les voy a leer aquí una especie de poema que cualquier vikingo sería capaz de interpretar a su modo dentro de su lengua, porque las metáforas se convertían en elementos de cierta conectividad social, se convertían en elementos de relación, de interrelación entre lo que somos, entre lo que eran cada uno de los ciudadanos vikingos y de lo que eran cada uno de las personas que lo escuchaban. Entonces habían ciertas convenciones sociales para el uso de metáforas, ya no solamente para el uso de la metáfora como elemento recreativo poético, sino como elemento comunicativo y como elemento de creación de códigos para, para el desarrollo de, de la, de la comunicación, ¿no? Para que las personas no pudieran encontrar sus mensajes en algún momento. Les voy a leer entonces unos fragmentos de estas metáforas vikingas, estas Kynegards, de las cuales Jorge Luis Borges hizo un excelente ensayo que a mí me gustaría que ustedes revisaran, ¿no? Vamos a leer, eh, primero vamos a relacionarlas, ¿no? Aquí les tengo una lista, se las voy a mostrar compartiendo la pantalla. Les tengo esta lista de metáforas vikingas. Pensemos en estas dos que están aquí. Ellos hablaban de la casa de los pájaros o la casa de los vientos, que sería el significado del aire. Ellos tenían una palabra para decir el aire, pero preferían decir la casa de los pájaros. Cuando hablaban de las flechas del mar, se referían a los arenques. Cuando hablaban de cedro del oleaje, hablaban de la ballena. Cuando hablaban de árbol del asiento, se referían al banco, al lugar de sentarse. Cuando hablaban del bosque de la quijada, se referían a la barba. Cuando hablaban de la asamblea de las espadas, de la tempestad de las espadas, el encuentro de las fuentes, el vuelo de las lanzas, la canción de lanzas, se referían entonces a la batalla. Cuando hablaban de la fiesta de águilas, lluvia de escudos rojos, fiesta de vikingos, fuerza del arco o la pierna del omoplato, se referían entonces a el brazo. Cuando hablaban de el cisne sangriento, el gallo de los muertos, se referían al buitre. Cuando hablaban del sacudidor del freno, se referían al caballo. Cuando hablaban del poste del yelmo, el peñasco de los hombros, se referían a la cabeza. Cuando hablaban del castillo del cuerpo, de la fragua del canto, la cabeza del scald. Cuando hablaban de la ola del cuerno, de la marea de la copa, esa me encanta, la marea de la copa, se referían a la cerveza. Cuando hablaban del yelmo del aire, tierra de las estrellas, se referían al cielo. Lo mismo cuando hablan de la taza de los vientos o de el camino de la luna, también hablan del cielo. Cuando hablaban de la manzana del pecho o hablaban de la dura bellota del pensamiento, qué maravillosa metáfora, dura bellota del pensamiento, hablaban del corazón.
Cuando hablan de la gaviota del odio o gaviota de las heridas, caballo de la bruja, se refieren a el cuervo, otro elemento muy presente en su estructura. Cuando hablan de tierra de la espada, uh, cuando hablan de luna de la nave, luna de los piratas, se refieren al escudo. Cuando hablan techo del combate, nubarrón del combate, hielo de la pelea, vara de la ira, fuegos de yelmos, dragón de la espada, roedor de yelmos, se refieren entonces a la espada. Cuando hablan de espina de la batalla, también hablan de la espada. Así podemos encontrar diferentes géneros o diferentes metáforas. Y una de las que más me gusta y que se hizo muy famosa aquí en Venezuela fue el techo de la ballena. Techo de la ballena en las metáforas vikingas se refiere al mar. El mar es el techo de la ballena. Entonces, pensemos en que estas Kenningars son metáforas sin duda interesantísimas. Vamos a intentar buscar unos poemas que leerles construidos con estas metáforas. Pensemos, la espada era el rayo de la muerte, el viento, el lobo del mástil, el corazón, la fuente de la sangre, la poesía, la cerveza de Odín. Entonces, ensayemos aquí un pequeño poema. Los vikingos elevan sus corazones al aire y empuñan las espadas al viento. Cuando vuelven tras la batalla, se reúnen para escuchar poesía. Uh, los vikingos elevan sus fuentes de la sangre al aire. Ya estamos haciendo metáforas vikingas, ¿no? Y empuñan los rayos de la muerte al lobo del mástil. Cuando vuelven tras la batalla, se reúnen para escuchar la cerveza de Odín. Entonces, si ya estaban estructuradas las metáforas o había una base para poder crear metáforas, el pueblo que conocía las metáforas, el pueblo vikingo, esos marineros, eran sin duda capaces de construir cada uno con las combinaciones de esas metáforas nuevas, creaciones poéticas que les sirvieran para festejar. Pensemos en que esta gente vivía de una manera bastante efusiva su realidad y que la poesía, la música, el alcohol y las batallas eran un todo en su estilo de vida. Un vikingo no vivía más de 30 años, entonces había que disfrutar la vida intensamente. Con este aperitivo de ver una sociedad como la vikinga, que utilizaba las metáforas, vamos a intentar entonces empezar a definir lo que es una metáfora. Una metáfora quizás es lo más difícil de definir. No es, o es sencillo definirla, pero al mismo tiempo es difícil entender todo el contexto que tiene dentro de la poesía. Si decimos que es una comparación sin elementos comparativos, es decir, es una comparación en la cual no utilizamos el cómo, en la cual no utilizamos el con, en la cual no utilizamos elementos que unan una comparación directa, bueno, saldríamos del escollo rápidamente. Pero una metáfora es una comparación alegórica, simbólica, conceptual, y en la cual se representan elementos comparativos de formas, de sentido, de contexto. Se representan elementos comparativos que constituyen sin duda expresiones a veces íntimas, expresiones no colectivas, y que solamente cuando entiendes a ese escritor o entiendes el contexto en el que ese escritor está fundamentado, es que logras descifrar sus metáforas. Entonces, las metáforas son, sin duda, elementos comparativos, pero elementos comparativos constituidos dentro de la posibilidad de realizar nuevos elementos.
Es decir, una metáfora es la recreación textual, la recreación a través del lenguaje de elementos, de elementos de la realidad, en este caso, de la realidad poética. En la realidad real, digamos, en esta cotidianidad que vivimos, la metáfora está muy presente y podemos fácilmente describir la realidad real con metáforas. Lo más complejo es en el momento en el cual tú quieres describir la realidad poética con metáforas. Ahí es donde está el quid del asunto, ahí es donde está el trabajo del creador. Poder describir algo que solamente existe en su imaginación con metáforas. No solamente describirlo planamente, sino describirlo metafóricamente. Hablemos de la manera en la cual describimos nosotros la realidad real, lo tangible, con metáforas. Una metáfora muy sencilla es el culo de la botella. Las botellas no tienen culo, pero nosotros somos capaces de endilgarle, de colocarle un elemento antropomórfico, de colocarle un elemento humano, nuestro culo, con el cual nos sentamos, con el cual nos basamos en algo, se lo colocamos a un objeto. Entonces, las botellas tienen culo. ¿Por qué? Porque se sientan, se aposentan, un elemento de significado, un elemento semántico, lo extraemos de la palabra culo, la idea de que el culo sirve para sentarse, y se lo endilgamos a otro objeto a través de las relaciones antropomórficas, y somos capaces de crear una metáfora para decir que la botella tiene culo. Pensemos en otro elemento que decimos habitualmente. Pensemos en la calle ciega. Cuando decimos una calle ciega, nos referimos a una calle que está cerrada, que no tiene hacia dónde dirigirse. Sin duda es una metáfora. Estamos diciendo entonces, estamos comparando nuestra incapacidad visual, la incapacidad de ver, con estar obstruido, con estar encerrado, con no tener una salida. Entonces, son elementos en los cuales nosotros vamos a poder ir construyendo la realidad a partir de elementos comparativos sin correctores. Son elementos comparativos que abstraen el significado de una cosa, se lo endilgan a otra o le dan esa capacidad semántica a otra, a veces polisémica, ¿no? Porque cuando decimos calle ciega hay diferentes sentidos que se depositan dentro de la calle y vamos entonces a crear un nuevo concepto, una nueva definición de esa realidad que quizá sea más ágil a través de la metáfora. Decir calle ciega puede tener más sentido que decir calle cerrada o calle con tapón o pensemos, es decir, es una calle de tapón. Esa es otra metáfora. Y evidentemente no, no hay un tapón en la construcción real, pero nosotros intentamos a través de la conceptualización decir que esa calle tiene un tapón, que está taponeada, que tiene un objeto que la ha cerrado. Así, como les digo, la realidad está llena de esos ejemplos. Pensemos entonces en los poetas, en la capacidad maravillosa que tienen los poetas para algo que solamente está dentro de su capacidad ficticia, que solamente está dentro de su imaginación, a poder hacerlo tangible dentro del poema a través de la metáfora. Yo les pedí que buscáramos la poesía vertical de Juan Ros. Y esto tiene un sentido, y es porque Juan Ros es uno de los poetas más metafóricos de nuestro idioma. Pero antes de llegar a Juan Ros, que aquí hay un PDF, no sé si ustedes revisaron completamente a Juan Ros. De todas maneras, yo me comprometí erróneamente a enviarles un PDF y no se los envié. Así que se los voy a enviar en este momento.
y me disculpan el retraso. La poesía vertical de Juarros es una manifestación que ustedes y yo deberíamos de disfrutar constantemente y en la cual podemos identificar grandes manifestaciones de lo metafórico. Pero antes de entrar a Juarros, me gustaría conversar con ustedes sobre esta historia de la metáfora, porque ajá, quedamos en la sociedad vikinga. Entendemos que todo el contexto de nuestra realidad, del contexto de nuestra capacidad de habla, está constituido por elementos de comparaciones símiles que decimos todo el tiempo, aunque no sean símiles que estén dotados de realidad poética. Estamos en acuerdo en el que tenemos elementos metonímicos constantes en nuestra realidad también, en nuestro decir, nuestra habla común, cuando hablamos de la parte por el todo, cuando somos capaces de crear elementos figurativos que nos identifiquen a la parte por el todo, como el ejemplo de la palabra buró o el ejemplo de la palabra, pensemos en la palabra stand o pensemos en cualquier tipo de palabras en los cuales una forma, un rectángulo, un elemento de esa realidad logra identificar todo el resto de la realidad. Pero también, como acabamos de demostrar, utilizamos metáforas para poder conceptualizar cosas de nuestra realidad a partir de elementos antropomórficos, a partir de elementos zoomórficos, es decir, en el momento en el que somos capaces de hablar de la pata de la silla, por ejemplo, las sillas no tienen patas, pero los animales tienen patas. Entonces somos capaces de endilgarle a una silla elementos como las patas para poder definirlo. Y no somos capaces de detenernos en darnos cuenta de que estamos haciendo metáforas porque ya dentro de nuestro lenguaje es totalmente natural utilizar metáforas zoomórficas, usar metáforas antropomórficas, utilizar metáforas de forma, de color, de diferentes sentidos para poder hablar de conceptos que son más o menos abstractos. Esto nos damos cuenta en el momento en el que vamos a aprender otro idioma, porque queremos aprender otro idioma a partir del diccionario y cuando nos vamos a la realidad, esa gente en ese otro idioma utiliza abstracciones de la realidad que son verdaderamente complicadas de darnos cuenta. Entonces, nosotros para decir esto nos referimos a estas palabras. Pero ¿por qué si tienen las palabras para decirlo? Bueno, porque tienen construcciones metafóricas para darle elementos simbólicos a su realidad. En español, en nuestro día a día, no nos damos cuenta de que estamos utilizando metáforas todo el tiempo. Sobre todo el español es muy rico metafóricamente. Eh, Pensemos entonces en que la vida evolucionó artísticamente hacia la construcción metafórica desde un principio. Los poetas griegos empezaron a pensar en metáforas. Los poetas romanos utilizaban las alegorías metafóricas. Pensemos en que a medida que el verso fue desarrollándose, fuimos creando de la metáfora una especie de esquema de lo literario. Se convirtió la metáfora entonces no solamente en nuestro uso de lo real, sino que la metáfora se convirtió en el combustible de toda la literatura y se convirtió en el principal elemento de lo poético. Se entendía entonces que un poeta que era capaz de crear o de crear metáforas para describir su realidad poética interior, era un buen poeta. Y así podemos nosotros recorrer, por ejemplo, el siglo de oro español y encontrarnos con metáforas riquísimas de grandes poetas. Pensemos en Góngora, quizá uno de los más exquisitos y maravillosos poetas españoles, pero además uno de los mejor dotados para la metáfora. Los poetas románticos, al momento de renunciar a la rima y de asumir la libertad, no renunciaron a la metáfora, por el contrario, utilizaron a la metáfora como el eje principal del suceso poético. Se dieron cuenta de que solamente a través de la metáfora podrían conseguir la libertad, debido a que estábamos endilgándole a la rima elementos literarios, pero la rima era un cascarón en el cual no estaba el tuétano del asunto, sino que era en la capacidad metafórica, en la capacidad de simbolizar, que es otro elemento que está presente dentro de la metáfora, la simbolización,
era el verdadero quid del asunto poético. La evolución natural de la poesía romántica decantó en la narrativa hacia lo que se llama el naturalismo francés, que creó novelas altamente dramáticas y altamente plagadas de la realidad, en la cual vamos a leer novelas de Émile Zola como Naná, por ejemplo, o vamos a leer a la gran Madame Bovary de Flaubert, donde está expresada la realidad, donde está expresada la libertad del amor, la libertad de pensamiento, de culto, etc. Y en la literatura se se comunica esta evolución del romanticismo en un movimiento que se llama el movimiento simbolista. Movimiento simbolista que está encabezado por grandes poetas, entre ellos Stephen Mallarmé. Y Mallarmé es quizá el padre, sin duda, del verso libre moderno, con su poema Un golpe de dado jamás a volver al azar, pero al mismo tiempo como simbolista son los defensores de la metáfora, de la construcción del símbolo, de la construcción simbólica como definición del poema altamente poético. Los simbolistas se oponían a los parnasianos, quienes pensaban que en la palabra edulcorada, en el adorno, en la búsqueda de alegorías profundas, bueno, iba a encontrarse la verdadera poesía. Esto fue un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento simbolista nos va a decantar entonces en lo que será la construcción de la metáfora surrealista, que la metáfora surrealista ha venido a robarse la escena de lo que es las estructuras metafóricas. Pareciese que André Breton, como líder que fue del arte francés, como además como líder dictatorial y totalitario que fue, uh, asumió o le hizo creer al mundo que el surrealismo había inventado muchísimas cosas que tenían mucho tiempo dentro de la literatura. Entonces, muchas veces pensamos que las metáforas o las imágenes poéticas son solamente aquellas que se acercan al lenguaje surrealista. Pero el lenguaje surrealista, si nos vamos a lo tajantemente surrealista, el surrealismo no es sino la expresión del subconsciente dentro del arte. Entonces, lo que hace Breton es que crea o abandera un movimiento que crea imágenes uh, altamente metafóricas o elementos de una realidad poética bastante profunda, bastante llena de contextos solamente posibles dentro de la realidad poética y que obedecen sin duda al subconsciente, a la idea onírica de la realidad, que siempre, bueno, los sueños nos dotan y el subconsciente nos va a dotar de elementos fantásticos, maravillosos, pero esos elementos fantásticos, maravillosos, esos elementos inatrapables por la realidad, no son exclusivos del sueño, sino también de la inventiva del ser humano. Entonces, a veces tendemos a confundir a la metáfora como elementos surrealistas, creemos, ¿no? Y lo utiliza la gente mucho para decir, eso es surrealista. No sé si ustedes han escuchado a la gente categorizar las cosas como surrealistas, pero realmente eso es metafórico. A pesar de que parezca surrealista, lo que es metafórico. Entonces, después del surrealismo, la metáfora alcanzó en el surrealismo una, un uso general. Ya no podía existir en el surrealismo una estructura literaria, poética, sin metáfora, porque de qué manera podíamos nosotros hablar del sueño sin hacer la banalidad del sueño. Teníamos que utilizar la metáfora para construir profundamente el sueño, alegóricamente el sueño, simbólicamente el sueño. Entonces, como el surrealismo fue un movimiento tan popular a nivel mundial, uh, la metáfora se hizo unánime, no solamente en francés, sino en todos los idiomas, y la poesía contemporánea se adueñó de la metáfora como elemento principal.
allí viene entonces, por lo que comenzaba esta charla, uh, sobre el problema de la desconstrucción del arte contemporáneo. Nos encontramos años 50, 60, 70 hasta la actualidad con un proceso de desconstrucción del arte, con un proceso de conceptualización del arte, de crear un arte postmoderno en el cual negamos los basamentos del arte, negamos los basamentos de la realidad artística o del canon artístico. Entonces, al negar el canon artístico literario, se empieza a negar el uso de la metáfora y empieza a nacer una poesía sin metáfora. Una poesía no metafórica, o por lo menos una poesía en la cual la metáfora era una metáfora conceptual y no una metáfora de imágenes al estilo de la metáfora surrealista. No una metáfora de altas, directas y profundas alegorías, sino una metáfora de sencillas comparaciones, una metáfora sustentada en la ironía o una metáfora sustentada en un concepto muchísimo más amplio, pero sin exhibir el pavo real de la metáfora como en algún momento lo hizo el modernismo de Rubén Darío. Entonces, el problema es que se nos presenta una idea de la literatura contemporánea que pareciera estar divorciada de la metáfora, y encontramos a poetastros contemporáneos. Nos vamos a ver quiénes son los que venden ahorita poesía. Nos vamos, pongo un ejemplo terrible, ¿no? Pensemos en Rafael Cavalier, este muchachito ingeniero en sistemas venezolano que ganó no sé si es ingeniero, no sé qué profesión tiene, creo que era ingeniero, que ganó el concurso de poemas creo que es de Austral, no sé, ya les voy a decir con precisión, Rafael Cavalier. No sé si ustedes han visto algún poema de Rafael Cavalier. Tiene muchísimos, demasiados seguidores en Instagram y en las redes sociales. Y es un poeta de moda en las redes sociales. Voy a compartirles la pantalla de esta búsqueda para que puedan ustedes sufrir tanto como yo al ver estos poemas del señor Cavalier. El señor Cavalier tiene muchísimos seguidores. Me da risa porque le colocan poeta entre comillas aquí en el Nacional. Rafael Cavalier, aquí lo tenemos en Twitter. En Twitter el señor Cavalier tiene nada más y nada menos que 926,000 seguidores. Pero su red social con más seguidores no es esa. Su red social con más seguidores, como es de sospechar, es la red social más vana de todas, que es Instagram. No, tiene un poquito menos. Tiene ahora más en, en Twitter. Se volvió más popular. Pero bueno, en Instagram tiene, ya pueden ver ustedes, a otros 794,000 seguidores. Son muchísimos seguidores para un poeta. Creo que es uno de los poetas que tiene más seguidores. Imagínense este poema, que es el último que publicó en Instagram. Gracias por haber llegado a mi vida, animarme a seguir cuando el mundo se venía abajo, elegir estar a mi lado cuando podrías estar en otro lugar. Gracias por generar magia, por hacer de mis días mejores, demostrarme que quien quiere nunca se va. Este es el límite de lo aceptable, de lo permisible de escribir un poema sin ninguna metáfora. Es decir, aquí no hay nada de realidad poética. Acabó con la realidad poética. Y a la gente le gusta eso, ¿no? Pero es el resultado, sin duda, de una sociedad que no tiene, que renunció a la posmodernidad, renunció a la construcción de los elementos clásicos de la poesía, y nos encontramos con, también hay que aprender a agradecer lo que el viento nunca más nos traerá de vuelta. Esto no tiene metáfora. Bueno, evidentemente podríamos nosotros pensar, bueno, sí tiene algo de metáfora porque él quiere que el viento le traiga algo, pero es la expresión más sencilla, más
plana, más inocua de una metáfora. Bueno, puedan ustedes, de todas maneras parece que es rentable porque se ganó 100,000, no sé cuánto fue que fue el premio, ya les voy a decir, ese premio, el señor Cavalier. Bueno, es venezolano, eso también hizo mucha milla, ¿no? El premio que se ganó el de Espasa, que es una gran editorial, eso fue el año pasado, fue bastante polémico. Y bueno, no dice por aquí lo del premio. Esta es una noticia. Los invito a que revisen esa actualidad del año pasado. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque es un poco pavoso estar hablando de este señor. El caso es que así como nosotros podríamos pensar que el reggaetón es la realización absoluta del arte contemporáneo, y podríamos intentar inteligentemente decir, bueno, es la construcción final del hip hop, es la realización de la libertad expresiva. Imagínate tú que hace 100 años un artista de vanguardia hubiese hablado de la palabra culo, ¿no? Y como dice la canción de este señor Bad Bunny, si tu novio no te hace eso de todo, ¿no? Bueno, pensemos en esa canción y coloquémosla en un contexto. Digamos, si ese hombre hubiese cantado eso hace 100 años, habría sido por lo menos una revolución, ¿no? Imagínate que dijera eso. Habría sido un maravilloso dadaísta, pero lo hace en este contexto de obscenidad contemporánea y uno lo que dice es, no hay revolución en decir eso y no sabemos si este artista tiene la mínima idea de que su grosería o su manifestación machista es el sueño de los cantantes y los poetas oprimidos durante siglos. Nosotros podríamos, con conocimiento de causa y de la historia del arte, decir, bueno, es una realización artística profunda, arriesgada y atrevida. Pero también podemos decir, como decimos con Rafael Cavalier, no, esto es el colmo de la desconstrucción del arte. Es el colmo de hacerle creer a personas que no tienen una formación dentro de la historia del arte, que no conocen y no son capaces de generar profundos o manifestaciones artísticas del canon, hacerles creer que son artistas solamente porque se acercan a la deformación del arte que los grandes artistas ya hicieron. Porque para poder llegar, como decía el propio Picasso, el pintor español, decía, para poder llegar al cubismo tienes que ser un maestro en el dibujo. Para poder llegar a la abstracción cubista, bueno, tuvo que ser Picasso un genio de la forma. Ahora, cualquiera hace una guitarra cuadrada. Cualquier niño, cualquier persona intenta hacer algo primitivo y en esa estructura de lo primitivo, bueno, generar una acción literaria o una acción artística, pero eso no los convierte en Picasso. Quiero llegar a todo esto para poder acercarme a la poesía vertical de Juan Ros. ¿Por qué? Porque frente a Rafael Cavalier está creadores de la talla de Roberto Juan Ros en nuestra lengua. Frente a los Bad Bunny están entonces estas manifestaciones de lo que es el arte más profundo y maravilloso. Vamos a intentar leer algunas páginas de la poesía vertical de Juan Ros, del documento que les acabo de enviar hace un ratito. 30. Mira, vamos a leer este de la página 31. Dice, una hebra más delgada que el pensamiento, un hilo con calibre de nada, une nuestros ojos cuando no nos miramos. Cuando nos miramos, nos unen todos los hilos del mundo, pero falta este, que solo da sombra a la luz más secreta del amor. Después que nos vayamos,
quizás quede este hilo uniendo nuestros sitios vacíos. Bellísimo poema de amor. Vamos a la página 43. A ver, a ver. La cuarta poesía vertical. La vida dibuja un árbol y la muerte dibuja otro. La vida dibuja un nido y la muerte lo copia. La vida dibuja un pájaro para que habite el nido y la muerte de inmediato dibuja otro pájaro. Una mano que no dibuja nada se pasea entre todos los dibujos y cada tanto cambia uno de sitio. Por ejemplo, el pájaro de la vida ocupa el nido de la muerte sobre el árbol dibujado por la vida. Otras veces, la mano que no dibuja nada borra un dibujo de la serie. Por ejemplo, el árbol de la muerte sostiene el nido de la muerte, pero no lo ocupa ningún pájaro. Y otras veces, la mano que no dibuja nada se convierte a sí misma en imagen sobrante, con figura de pájaro, con figura de árbol, con figura de nido. Y entonces, solo entonces, no falta ni sobra nada. Por ejemplo, dos pájaros ocupan el nido de la vida sobre el árbol de la muerte. O el árbol de la vida sostiene dos nidos en los que habita un solo pájaro. O un pájaro único habita un solo nido sobre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. No sé si he podido, ¿cómo se dice?, resumir la metáfora en esta hora de conversación, pero me gustaría saber sus dudas. Vamos a ver quién tiene alguna duda sobre lo que hemos conversado la mañana de hoy. No sé si me escucha Luis y los que están A ver, acá. disculpa, vuelvo a decir porque no. ¿A lo me oyen? ¿Sí? Ajá. Sí, no, que bueno, la comparación con estos dos poetas, bueno, es evidente la diferencia, ¿no? Está, por un lado, el malestar que deja esta visión posmo de la poesía como desprovista, a mí me parece que se vacía como de sentido, ¿no? Queda como una tarjeta de estas de Hallmark, no sé si esas tarjeticas que se compraban, que yo compraba cuando estaba pequeño, ¿no? Pero yo quería como preguntar un poco, hay una cierta confusión, o yo tengo una cierta confusión, por ejemplo, entre analogía, alegoría, metáfora, ¿no? A veces puedo llegar a confundir esos tres recursos del lenguaje. Entiendo que la metáfora, un poco por lo que te escuchaba, estaba mucho más cargada de sentido, o sea, es mucho más polisémica, mucho más rica, mucho más hacia el símbolo, ¿no? Que los otros recursos del lenguaje. Y bueno, el comentario que quería hacer también, que hay una cierta capacidad de saber en la metáfora, ¿no? Yo, por ejemplo, uno ve textos de medicina china y la forma como describen el cuerpo es metafórica, es muy metafórica, ¿no? A diferencia de la visión más mecanicista de la medicina occidental, por ejemplo, que describe el cuerpo lo describe también como una máquina. Si nos ponemos a ver, es un antropomorfismo también, ¿no? Pero bueno, no sé, quisiera un comentario tuyo en relación con esa duda que se me presenta. Bueno, basándonos en la idea de que las construcciones artísticas a partir de la mímesis de Aristóteles, todos están basados en imitaciones de la realidad, estos elementos que tú nombras, como las alegorías, como las analogías, son elementos que contribuyen a lo que nosotros hemos ido construyendo como la metáfora. Son elementos particulares, es decir, una alegoría es algo que se refiere a alguna parte del cuerpo o alguna parte de algo que nos da la idea de otra cosa. Y una analogía, bueno, es
una manera de comparar una o varias cosas a través de la razón, ¿no? Es decir, tú creas elementos análogos, los comparas, los pones uno al lado del otro y al compararlos ves sus relaciones. Uh, la metáfora se alimenta de elementos o se construye, se constituye como comparación simbólica, como comparación conceptual, como decir, todas las capacidades comparativas que genera la metáfora se alimenta de elementos alegóricos, de elementos analógicos, de elementos simbólicos, de elementos conceptuales. Es decir, la metáfora, como todo de la literatura, nos va entonces a dar la posibilidad de crear metáforas con todos estos elementos, también comparativos y recursos literarios que van a alimentar a la metáfora. La metáfora es como un súper recurso literario en el cual están contenidos todos estos elementos. La metáfora naturalmente en nuestra habla cotidiana nos permite crear conceptos abstractos, complicados, difíciles, y de esta manera nosotros vamos a... ¡Ay, qué rico un té! Me quemo. Ay, ay, ay. Perdón. Y de esta manera nosotros vamos a acrecentar la realidad, porque la metáfora nos ayuda a hacer de la realidad algo más digerible o algo más fácil de entender, y le permite al ser humano una cosa que es básica en su manera de ser y de actuar, que es la economía del lenguaje. Una metáfora en el día a día nos ayuda a economizar palabras. Mientras que menos palabras tenga que yo decir para hacer más eficiente mi lenguaje, bueno, utilizo metáforas para poder ejecutar ideas como calle ciega. Es decir, es más difícil explicar lo que significa una calle ciega que decir una calle ciega. Entonces, sin duda, estamos poblados, y sobre todo en las traducciones, y esto es algo que nos ayuda muchísimo a entenderlo la epistemología. Cuando empezamos a estudiar otros idiomas y pensemos en idiomas no occidentales, pensemos en lenguas indígenas. Cuando empezamos a estudiar las lenguas indígenas, nos encontramos que toda la relación de construcción epistemológica de sus palabras es metafórica. Lo que pasa es que ellos, para decir amanecer, dicen nacimiento del sol más amarillo y tal, pero estoy elucubrando. Para nosotros, la construcción epistemológica de esa palabra es metafórica. Uno dice, wow, esta gente es poeta, pero para ellos esa palabra lo que significa es amanecer. Ellos no están siendo poetas, ellos están viviendo dentro de la manera en la cual se fueron construyendo sus palabras, porque el estructuralismo nos ha permitido entender las raíces lingüísticas, las desinencias, las construcciones de lenguajes de los cuales no tenemos historia, no tenemos diacronía, sino que intentamos hacer un estudio sincrónico de su historia. Es decir, hacemos un estudio en base a la realidad contemporánea. Entonces tú empiezas a ver, no, es que esta palabra significa, viene de esta construcción, viene del otro. Pensemos en la manera en la que estudiamos el griego, ¿no? Cualquier palabra griega, cualquier palabra que tiene raíces griegas, está constituida por dos o tres elementos del griego o del latín, y nos maravillamos al decir la palabra empatía, por ejemplo, que vamos a buscarla para no equivocarme. Empatía, que es una palabra que a mí me gusta mucho, del griego. Sí sé que la palabra empatía tiene o está dentro de ella la palabra patos, que significa alma. Ya les voy a decir la primera raíz que es... Bueno, se me ha ido. Lo Patos, cierto, Luis, patos es como enfermedad, como el padecimiento del alma. Por eso la palabra patología es como una afección. Es sí, griega. pero proviene de la raíz es alma, ¿no? Sí. La patología es una enfermedad del alma.
Exactamente, o sea, pero no pero se hace más hincapié, la palabra se hacía más hincapié al déficit, al problema, a la afección, más que al alma en sí mismo, ¿entiendes? Mira, aquí creo que conseguí lo que les quiero leer. A ver. Aquí está. La palabra de origen griego está compuesta por el prefijo en, que significa dentro o en el interior, y la raíz patos, utilizada para hacer alusión al sentimiento de otro individuo o colectivo. Lo que siente el otro es el patos. Ah, entonces, empatía es la capacidad de sentir adentro de ti el patos del otro, ¿no? Lo que el otro siente. Entonces, si nos detenemos a ver esa comparación, si nos detenemos a ver cómo está conformada la palabra empatía, es sin duda una metáfora, ¿no? Es sin duda una construcción bonita de la manera en la que podríamos entender la literatura, de podremos entender la construcción de las palabras. Entonces, Luis, por eso también les decía que en un principio todo fue poesía, porque en el momento en que nos pusimos de acuerdo para llamar alma al alma, uh, no fuimos nosotros, viene del hecho abstracto de preocuparnos por colocarle fonemas a algo que no tiene fonemas, a algo que es solamente material. Pedrito. No sé si te sí, respondí, le respondí con esa pregunta. Ah, ok. sí, ok. Yo tenía, o sea, tengo dos pensamientos con lo que te estaba hablando. El primero es si los conceptos son siempre partes de un verbo, o sea, el sujeto, ¿no? O sea, un concepto que es sujeto es parte de un verbo y por ende se puede metaforizar por la acción que hace, pues como que la acción define a este concepto y viceversa, pues el concepto define la acción. Pero habrá algún concepto que no se pueda metaforizar, o sea, como no se me viene ninguna a la mente, o sea, como habrá algún concepto que sería es nada más esa palabra, pues no hay forma de que otra palabra con otro verbo encaje en lo que está haciendo este único concepto. Eh, a mí me encanta la manera en la que Pedro intenta armar la pregunta y siempre es más compleja la manera en que la arma que la pregunta. Uh, me volviste bola con lo de sujeto, verbo pero entiendo más o menos lo que quieres preguntar. Si la pregunta es O si sea, hay algo porque, que no se pueda metaforizar, sí, porque uh, pareciera que mientras más elevado o más simple el concepto, también se puede metaforizar. Por ejemplo, lo del culo de la botella es simplemente el fondo de la botella. Algo tan simple como eso, pero que se pudo metaforizar. Y cosas más elevadas también, pues. yo supongo que todo es metaforizable, ¿no? El problema es eh, qué tanta posibilidad tengamos nosotros de crear metáforas y que estas metáforas sean eficientes para nuestra construcción poética o para nuestra realidad. Uh, pensemos en Rafael Cavalier, ¿no? En ese poeta que acabamos de leer. Él, él hace quizá en algún momento alguna metáfora, pero son metáforas que no tienen motivo de existir. Es decir, ¿cuál es el objetivo de traer al mundo una metáfora tan malograda? Era mejor abortarla desde un principio, no lo publiques. Ahora, quizás sea una búsqueda interesante, poética, profunda, conseguir la palabra que no puede ser metaforizada. Bueno, y Quizás la otra, puedas, la palabra que no puede ser metaforizada es la palabra que no tiene sentido, que no tiene claro, semántica, que no tiene significado. un fonema y ya, pues. Nada. La otra duda que tenía, sí, total. La otra duda que tenía era, y lo hice como que en forma de silogismo, ¿no? Dios crea al humano, el humano crea las palabras,
las palabras crean imágenes, entonces la imagen desafía o complace a Dios. ¿Cuál lo desafía o lo complace? Bueno, si partes del principio de que Dios existe, ah, hay, hay varias preguntas antes de llegar a esa. Pero supongamos que Dios existe. Después nos preguntamos, ¿verdaderamente al creador le interesa lo creado? Yo Exacto. creo que no es una respuesta fácil de contestar, depende de tu fe. Los musulmanes No, o sea, le dan yo me voy, sentido a la vida cuando sí, dicen que Dios creó al hombre para que lo alabara. El objetivo único del hombre sobre la tierra es alabar a Dios. Entonces, por eso creó a un ser a su imagen y semejanza que se pareciera a él para que lo alabara porque se sentía aburrido, ¿no? El mono estaba con la mona, el tigre con los árboles no hacían nada. Dije, bueno, yo tengo que crear una gente que me dore la píldora porque lo necesito, estoy muy solito. claro, no, yo o sea, voy más que todo a cuando parece que la metáfora, en este sentido, complace al propio humano. O sea, no complace a ningún Dios en el sentido de, no complace al creador, pues, por decirlo de alguna manera. No, o sea, es una herramienta, pero no tiene como un fin o sea, no tiene un fin Utilitario. funcional, pues, utilitario, sí. Sino que es más bien como tú decías, pues, un juego que, que pareciera visceral, pues, más que todo. O sea, más como que del humano, pues, más mundano, pero como es poesía, entonces, o sea, yo traigo lo del tema de la semana pasada de lo sagrado, pues, que al poner metáforas uno se está yendo hacia más lo profano, ¿no? Pareciera. Mira, yo creo que la metáfora es una realización de lo sagrado. La metáfora es una sublimación de la realidad. Entonces, al sublimarla, está dentro del ámbito de lo sagrado, de la posibilidad de consagrar la realidad. Entonces, ay, tengo a la señora Elena en espera, pobrecita. Eh, entonces, no sé, creo que estamos en presencia de una discusión un poco estéril en el sentido en el que pensar si a Dios le agrada o si Dios existe en relación a algo tan tangible como la capacidad que tengamos de crear o de producir arte, uh, no es significativo. Si Dios existe, Dios le dio la capacidad al hombre de hacer arte, le dio la Bueno, capacidad yo cambio, de crear cambio, ideas, entonces debe de complacerse por todo. Si no existe, bueno, cambio, nosotros estamos en nuestro intento por entendernos a través del arte. A mí me encanta la escena final de inteligencia artificial, esa película brillante, sí. porque los extraterrestres cuando llegan dicen, bueno, los seres humanos en el medio de sus miserias, de su vida tan corta y de todos sus desastres, se encontraba un espacio para hacer arte, ¿no? Y para escribir poesía. Sí, yo cambiaría la palabra Dios entonces por la palabra mayoría, que le agrada más a la mayoría. Porque bueno, si esta persona lo siguen casi 1 millón de personas y lo que dice rehúsa la metáfora, no sé si la metáfora ahorita sea algo como que no figure en Para la eso mayoría. siempre está la maravillosa frase del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, ¿no? Aquello de que los poetas, las personas de la poesía, de la literatura, somos la inmensa minoría. No hay, no hay posibilidad de que seamos mayoría. Regularmente Eh, los, los insensibles y lamentablemente los incultos son legión. voy a intervenir, acotar algo acá, como para abonar un poco la discusión que desde que comenzó un poco me, me- se me vino a la mente el cuento de Borges, Tlön Urbar, Ukbar y Orbis Tertius. Ese gran cuento de Borges
desarrolla toda una sociedad altamente idealista, y esta sociedad altamente idealista en su construcción del lenguaje es a su vez altamente poético. Yo creo que Borges pensaría o Borges estaría con Luis en el sentido de que la metáfora es una construcción de lo sagrado, entendiendo que en Clon estos seres que se acercaban a una cosmovisión totalmente idealizada, idealista. De hecho, recuerdo que la ciencia primera era la psicología. Entonces, esta gente no hablaba de luna, sino de alunecer o de este tipo de construcciones que son altamente poéticas porque, claro, están imbuidos dentro de una visión totalmente intangible de la realidad. Entonces, bueno, yo creo que con ese cuento pudiéramos entender que la metáfora es una construcción de lo sagrado y que se profundiza en la metáfora en tanto más está inmerso uno dentro de una torcedura de la realidad misma. Entonces, ahí podemos en concatenación ahora con el tema de este poeta que pudimos leer por allí, el Cavalieri. No creo que la posmodernidad lamentablemente ha trastocado el orden de muchas cosas maravillosas y yo creo que en ese caso no veo una sustancia poética, no veo realidad poética dentro de esas estructuras que hace. Efectivamente, yo creo que la metáfora es el alma. Yo en ese sentido me voy más con los simbolistas. Yo creo que el alma de la poesía es la metáfora. Y una metáfora bien construida crea una realidad poética que nos permite a nosotros pues disfrutar, complacernos, imaginar, así como cuando escuchamos una buena sinfonía que nos permite crear imágenes, pero a millones de imágenes por segundo, y uno no se fija en ninguna. Así me pasa mucho a mí cuando leen un poema. De hecho, no me gusta mucho que lean el poema, porque la poesía que tomo viene en cantidades industriales, entonces no entiendo nada. Quedo como quedo como una especie de autismo momentáneo. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué es Rafael esto? Cadenas nos dijo una vez en una lectura poética, lo invitamos, nos dijo que la poesía cuando se leía en voz alta debía leerse 2 veces, ¿no? Porque se Sí, escapaba. sí. Yo veo en el hecho de recibir, de abrirse a la poesía, que está en un poema, que lo disfrutamos. Yo creo que más se disfruta en soledad, revisándolo muchas veces, recibiendo ese influjo maravilloso de imágenes, y entonces una vez más tenemos un acercamiento con lo sagrado, como una forma de apertura muy personalísima a esa riqueza del poema. Bueno, muchachos, la señora Elena, si nos quiere decir algo, me gustaría muchísimo Yo quería escucharla. decir, sé que con pero bueno, lo que quería decir es que el hombre es esencia del lenguaje en toda su forma de expresión y la metáfora que es educadora, las grado de escolar y ellos, nadie les ha hablado de eso, porque ellos mantienen una pureza, una ingenuidad en su lenguaje. Igual que el campesino, mismo campesino utilizaba metáforas. Lo que quiero decir con esto es que se utiliza, según entiendo, es lo que tú dices que se llama mimesis. Verdaderamente no le entendí nada porque se escuchó todo entrecortado. Creo que estaba hablando Hay usted, problema de señal, sí. sí, que estaba hablando usted sobre la mímesis. Ok, entonces
Una niña de segundo grado, cuando yo entré a su salón, me dijo, los números están acabando con mi vida. ¿Ves? Su frase poética. Mi papá igual, o sea, mi papá utilizaba muchísimas metáforas y mi papá no fue casi al colegio. Entonces, cuando uno esta sociedad para mí tiene como una de belleza, porque se ve como en la literatura no se percibe todas esas cosas. Bueno, sí capto un poco, entiendo que usted se refiere al uso de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestros campesinos, de las personas que no están formadas en la historia del arte, con el uso de las metáforas. Hemos conversado durante toda la tarde, toda la mañana, esa maravilla, ¿no? Del hecho de que estamos construyendo metáforas todo el tiempo y que el lenguaje intenta apoyarse en la metáfora para ser más eficiente. Y sin duda, las metáforas y la construcción metafórica, así como fue en el pueblo vikingo, también es un elemento querido y natural en nuestros idiomas al momento de expresarnos con belleza. Entonces, si regularmente nuestros niños intentan explicar conceptos que no son capaces de explicar con palabras, construyendo metáforas, y nuestros mayores y nuestros personas de otra índole cultural intentan hacer metáforas, construir metáforas en base a la posibilidad que tienen de intentar elevar su lenguaje para poderse manifestar de manera más limpia, de manera más ordenada, utilizan las metáforas para comunicarse con los demás, ya que quizá no tienen todas las palabras para poderse expresar educadamente. Bueno, y de Roberto Juarros, yo amo un poema que se llama El silencio de las palabras, porque lo aman a los niños y además de un poema. Les recomiendo que lo lean, es bellísimo. Miren, les dejé 2 libros, les envié la poesía vertical de Juarros, que se la debía de la semana pasada, para que la revisen, y les dejé 2 libros. Les dejé un libro del poeta venezolano Ramón Palomares y les dejé un libro de Charles Baudelaire para que los revisen. Vamos a hablar sobre ellos la próxima semana, donde estaremos conversando acerca del ritmo en el poema. Y vamos a utilizar entonces a Baudelaire, un clásico, y vamos a utilizar a Ramón Palomares, bueno, uno de los grandes poetas venezolanos y con muchas apoyaduras rítmicas. Cuéntenme si tienen alguna duda o algún otro comentario antes de terminar. Por acá estamos bien. Perfecto, les agradezco mucho que compartan conmigo estos domingos, y si pueden invitar a más personas, también estamos a su orden. Chao. Chao, Que chao. estés bien, Chao, Luis. feliz día. Gracias, chao. Gracias. Buen domingo.